Bueno, ya están todos. A ver si corremos con más suerte. Entonces, ayer comentábamos esto de las técnicas para la toma de la presión arterial, la relevancia que debe de tener, y el tamaño del brazalete es algo importante, el tener que utilizar un brazalete convencional. Y cuando el paciente tiene una circunferencia de brazo de más de 35 centímetros, se considera obesidad y entonces hay que buscar un brazalete más largo, más grande. Y cuando el paciente es muy jovencito, muy flaquito, pues debe conseguir un brazalete de niños. ¿Sí? Hay que adecuar el brazalete a cada persona para que sea la toma más óptima y para que podamos hacer realmente el diagnóstico de hipertensión. Actualmente las guías comentan que deben ser 3 mediciones que pueden hacerse en la misma consulta, pero con un intervalo de 3 minutos, y que si es en la misma consulta, pues la primera medición se desecha y se promedian las otras dos. Y si aún así nos quedan dudas, podemos solicitarle al paciente que nos registre por 3 días continuos su presión y nos notifique, ¿no? Antes de definir si le empezamos un antihipertensivo, si le dejamos algún tratamiento en especial. Créanme que si un paciente está hipertenso, obviamente si llega una hipertensión grado 1, grado 2, no pasa más si se tardan 2 o 3 días en darle un tratamiento, y si llega en un estadio grado 3, pues lo ideal es mandarlo a hospital. Eh, Algo importante es que en la primera consulta debemos monitorizar la presión tanto en el brazo derecho como en el brazo izquierdo para definir en cuál de los dos brazos ese paciente registra la cifra más alta. Recuerden que hay condiciones especiales como pueden ser las neuropatías, como puede ser la aterosclerosis, como puede ser la compresión de algún nervio, de algún vaso, o algunas patologías como pueden ser la esclerosis de las arterias por una quimio o por algún tratamiento que puede, o de las venas, que puede alterar las cifras de presión y la toma en diferentes brazos. Entonces siempre hay que tomar la presión en ambos brazos y definir cuál es el más alto para poderlo monitorear desde esa ¿sí? Hay pacientes con hipertensión de bata blanca, recuerden eso, que cuando llegan, hay pacientes que cuando llegan al consultorio tienen 180-100 y cuando llegan a su casa su presión está en 120-80, ¿no? Ese es un grupo de pacientes muy especial porque siempre todas las tomas que ustedes les hagan en consultorio van a estar altas, mas no significa que esa es su presión real, simplemente es una descarga adrenérgica involuntaria que tienen al llegar al consultorio que les genera estas cifras, pero no son las que debemos de valorar, sino las cifras que el paciente nos va reportando. Por eso les digo, si les queda la duda de si el paciente tiene esas cifras, hay que checar las cifras de casa. Permítame un segundo. Voy a cerrar mi cámara para ver si mejora el internet porque me está pareciendo que hay mala señal, ¿sale? Ok, entonces la situación de checar la presión, hay pacientes que tienen hipertensión de bata blanca o hipertensión circunstancial, se le denomina ahora, ¿no? Que en ciertas condiciones puede llegar a tener cifras altas, pero que al estar en un ambiente tranquilo, pues mejoran sus cifras y eso debemos considerarlo en estos casos. Entonces, sí es cierto que las cifras de presión arterial son importantes, son un parteaguas, que debemos estar conscientes que mientras más alta esté la presión y más tiempo esté el paciente con esa cifra,
el riesgo es mayor, el riesgo de un evento cardiovascular, ¿sí? Vamos a estar hablando de la hipertensión y el riesgo de un evento cardiovascular asociado a esto. Y eso es lo que nos preocupa. No solo nos preocupa la cifra de arterial, nos importa además el evento que se va a generar si es que no controlamos esta condición. Entonces, debemos preocuparnos por el grado de hipertensión, sí, pero más debemos preocuparnos por el tiempo o las consecuencias de esas cifras tan elevadas. ¿Cuáles pudieran ser las consecuencias de una hipertensión a largo plazo? Y ayer comentábamos que se requieren aproximadamente 10 años para que empiecen a verse, a hacerse evidentes estas consecuencias a órganos blancos, ¿sí? Los órganos blancos para hipertensión son corazón, cerebro, vasos, en ellos principalmente la retina, los vasos que llevan irrigación a retina y riñón. ¿Sí? Estos 4 órganos son los que tienen más impacto por una hipertensión descontrolada a largo plazo. A nivel cardíaco, lo más importante es la remodelación. Un músculo que está sometido a un estrés constante, a una presión alta constante, va a sufrir una remodelación donde primero se hipertrofia y después se dilata, y puede llevarnos a la insuficiencia cardíaca, ¿sí? El punto de partida es la hipertrofia, el punto de llegada es la insuficiencia cardíaca. A nivel arterial, se pueden combinar tanto la arteriosclerosis, que es el envejecimiento propio de las arterias, que nos lleva a una rigidez, y a eso, asociado a la hipertensión, se puede generar una ateroesclerosis, que es la formación de placas de ateroma dentro de esas arterias que, si son rígidas, pues van a generar una hipertensión difícil de controlar y eventos vasculares cerebrales muy probablemente, ¿sí? Y de los eventos vasculares cerebrales, bueno, cuando es por aterosclerosis pueden ser isquémicos, pero cuando es por una crisis hipertensiva pueden ser hemorrágicos. A nivel de retina, en retina es el único lugar donde podemos apreciar los vasos sanguíneos, principalmente las arterias, ¿sí? Y el otro lugar donde podemos valorarlo también es en cuello, en carótidas. Entonces, con un fondo de ojo que es obligado en todos los pacientes con hipertensión arterial, sobre todo si ya tienen más de 5 años con hipertensión, en un fondo de ojo podemos evaluar estos vasos y definir si hay alteraciones que nos hagan pensar en un daño importante, ¿sí? Que además nos implica un daño no solo en retina, sino en todos los vasos en general. Y a nivel de riñón, empezamos con un daño que es la nefropatía, el deterioro de la función renal, y termina con la enfermedad renal crónica, que el problema de todas estas condiciones es que llegando a un punto no hay marcha atrás y van a terminar todos ellos en la muerte del paciente. Así pues, se vuelve un problema grave de salud porque van a haber muchas complicaciones. El 13.5 del total de las muertes prematuras son por hipertensión y sus complicaciones. Es decir, que los pacientes que no llegan a la edad promedio de 75 años, la mayoría, bueno, no la mayoría, un porcentaje alto tienen el antecedente de hipertensión y fue la causa directa de la muerte, ¿sí? El 60-70% de los eventos vasculares cerebrales están asociados al descontrol de la hipertensión arterial, así como el 47% de la enfermedad cardiovascular isquémica, los infartos, la angina de pecho, los síndromes coronarios agudos, están muy relacionados a hipertensión. 75% de los casos van a llegar a una enfermedad hipertensiva, a esta remodelación que les hablo de hipertrofia y dilatación, de reducción de la fracción de expulsión e insuficiencia cardíaca al final de cuentas.
50% de las veces llegan a insuficiencia cardíaca y un 20% llega a la insuficiencia renal, ¿sí? Y el 50, vean ustedes que el 50% de las personas que tienen estas complicaciones ni siquiera tienen cifras de presión tan altas, cifras entre 115 y 145 que pudieran considerarse normal, también van a llegar a una enfermedad con daño a órgano blanco. La condición es que obviamente estos pacientes con cifras más bajas, el tiempo se retrasa. No es lo mismo un paciente que maneja cifras de 180 a 100 permanentemente a un paciente que maneja 120 80, 120 90, que el tiempo de progresión va a ser mucho más lento y que también depende mucho de los factores de riesgo agregados a este paciente, ¿sí? Pero en general el riesgo de un evento cardiovascular en general es alto. En este caso, por ejemplo, lo que nos muestran las gráficas son la primera barra a una población de hombres sin hipertensión y la segunda barra a una población de hombres con hipertensión. Igual la siguiente barra, mujeres sin y mujeres con hipertensión. De modo que para cardiopatía isquémica, angina, infarto, síndromes coronarios agudos, en los hombres se duplica el riesgo de un evento y en las mujeres un 2.2. Para evento vascular cerebral, en los hombres con hipertensión se cuatriplica casi el riesgo, 3.8 contra un 2.6 en las mujeres sin hipertensión, y la insuficiencia cardíaca igual cuatriplica el riesgo en hombres contra un 2.6 en las mujeres. Entonces, siempre un paciente con hipertensión que ya progresó a un daño a órgano blanco va a tener un alto riesgo de tener eventos cardiovasculares. Y esto, pues sabemos que el 90%, 90-95% de los pacientes con hipertensión tienen una hipertensión arterial esencial, es decir, no se documenta una causa definitiva. Hay varios factores que la pueden inducir, pero el otro 5 a 10% es secundario a otros padecimientos. Entonces, en este caso, tendríamos que, además de tratar la hipertensión, pues tratar la patología de base para poder controlar en forma óptima esta situación, este control de la hacerlo óptimo. La apnea del sueño se da en aquellos pacientes obesos que durante la noche tienen episodios de ronquidos intensos y apneas, ¿sí? Y que eso les condiciona en hipoxia y eso va a generar una activación de los quimiorreceptores y una elevación de la presión, así como trastornos del ritmo. De modo que una persona con apnea del sueño, además de hipertensión, puede tener arritmias y muerte súbita. Tiene eventos cardiovasculares agregados. Esto es muy importante. Cualquier paciente que esté con una hipertensión que no se logra controlar, hay que valorar que pueda tener una apnea del sueño como una causa, ¿sí? Algunos fármacos. ¿Podría decirme alguien uno o dos fármacos que puedan generar hipertensión o alguna sustancia de las que consumimos? ¿La adrenalina? La adrenalina, aunque la adrenalina no es un fármaco que demos a un paciente como de uso largo, ¿no? Yo me refiero a fármacos que puedan hacer en forma crónica, que tomados en forma crónica puedan elevarle la presión al paciente. ¿Qué otro fármaco? ¿Podría ser, doctora? Los pacientes que toman salbutamol. Los pacientes que toman salbutamol tienden a incrementar, sí, tienden a incrementar frecuencia cardíaca, es un cronotrópico positivo, tienden a incrementar frecuencia cardíaca y tienden a aumentar sus resistencias vasculares, pueden llegar a tener hipertensión. Los corticosteroides, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? También pueden incrementar el volumen sanguíneo circulante, la retención de sodio, y esto
va a incrementar la hipertensión, va a generar hipertensión, ¿sí? La indometacina. Otras sustancias, los estimulantes que utilizan mucho los jóvenes, la cafeína, la taurina, este, ¿cómo se llama? Guaraná, eh, sustancias que aumentan también, que estimulan el sistema nervioso simpático y que van a generar vasoconstricción importante. Esto va a incrementar la presión arterial. Hay pacientes que son diabéticos y en esa evolución hace enfermedad renal crónica y después de la enfermedad renal empiezan con hipertensión. Esa hipertensión es secundaria a la falla renal, no es parte de una enfermedad, no es una enfermedad independiente, más bien es una secuela de su diabetes y de su enfermedad renal crónica. Eso es muy importante. Definir en qué momento apareció la enfermedad renal y en qué momento apareció la hipertensión, que al final de cuentas se perpetúan, ¿no? La hipertensión va a aumentar el daño renal y el daño renal va a aumentar la hipertensión. Pero puede ser secundaria, pues no la causa, sino secundaria la enfermedad renal o la enfermedad renovascular cuando hay estrechez, hay estenosis de las arterias renales, que eso va a asemejar una hipoperfusión permanente, eso va a detonar todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? El síndrome Cushing, la liberación permanente de cortisol, va a incrementar la retención de sodio, de agua y va a esclerosar las arterias y va a generar una hipertensión arterial. El feocromocitoma, ¿qué es el feocromocitoma? Es un tumor que libera adrenalina. Es un tumor de las glándulas suprarrenales y va a estar liberando catecolaminas y entonces el paciente en determinados estímulos, ¿no? Entonces estos pacientes, la mayoría son jóvenes y tienen una presión normal de base y de pronto hacen picos de hasta 200 de presión arterial y pueden sufrir las consecuencias. Una persona que hace picos tiene un peor pronóstico que una persona que permanentemente tiene la presión alta. ¿Por qué? Porque el organismo se adapta de alguna manera. Si el paciente todo el tiempo trae 160, 100, no es que no le vaya a hacer daño, pero el organismo trata de adaptarse. Sin embargo, una persona viene con cifras normales y hace un pico, el daño a los órganos blancos va a ser mucho mayor. Pero esa es una característica del feocromocitoma. Son pacientes jóvenes con unas cifras basales normales y picos hasta de 200 de presión sistólica. La coartación de la aorta es una cardiopatía congénita donde hay una estrechez en la aorta, ya sea en el callado o en la aorta descendente, y esto va a incrementar las resistencias periféricas, va a generar una remodelación cardíaca porque va a ser una obstrucción de salida del ventrículo izquierdo, y la condición en esto es que va a haber una diferencial de presiones importante entre las piernas y los brazos. Obviamente los brazos van a tener una presión más alta que las piernas e inclusive dependiendo de la ubicación de la coartación puede ser una diferencial entre un brazo y otro, ¿no? Habitualmente si la coartación está en el callado, el paciente puede tener cifras altas en el brazo derecho y presiones bajas en el brazo izquierdo. Y el hipertiroidismo, un estado catabólico, una hiperactividad del sistema, puede generar también taquicardias e hipertensión. Entonces, la clasificación de alguna manera de la hipertensión, además de los grados por la cantidad, las cifras de presión, también las separamos en sistólicas, meramente sistólicas o diastólicas. Y la hipertensión sistólica, ya sea sistólica aislada o de predominio sistólico, es más común en los extremos de la vida. En los adultos jóvenes, menores de 25 años, donde el problema es una hiperactividad del sistema simpático, que va a incrementar las resistencias periféricas, la presión de la aorta y va a generar un gasto cardíaco alto
Y en los adultos mayores, la esclerosis, la arteriosclerosis, va a generar que las arterias se endurezcan, igual va a incrementar las resistencias periféricas, la rigidez vascular, y entonces nos va a generar cifras de presión o sistólicas puras o predominantemente sistólicas. Y en la edad, en los adultos medios, entre los 25 y los 60, 55 años, lo que predomina es la elevación de la presión diastólica. Pueden elevarse ambas, sistólica y diastólica, pero predomina un poco más la elevación de la diastólica, y esto está condicionado por factores externos, la dieta, el peso, la ingesta de sal, de líquidos, que van a llevar a un incremento del volumen y de sustancias que van a generar incremento de las resistencias sistémicas, ¿sí? No es que todos sean así, no es una regla, pero es una tendencia que observamos, y en base obviamente a los pacientes que tienen presiones sistólicas, el tratamiento es de un tipo, y para los que tienen hipertensión diastólica, el objetivo es reducir resistencias, reducir volumen sanguíneo para poder controlar la presión arterial. ¿Y cómo se genera finalmente toda esta situación? Sabemos que la condición hormonal, la neurohormonal, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es la base más importante en la génesis de la hipertensión. La disrupción de este control es lo que va a perpetuar la hipertensión. Sin embargo, existen otros factores, otros mecanismos agregados que también favorecen la hipertensión, como pueden ser los factores renales, donde el balance entre el sodio y el agua, lo que se ingiere en los alimentos, las enfermedades renales crónicas, los defectos en esta función pueden favorecer el descontrol o la perpetuidad de la hipertensión. Los neurológicos, comentábamos hace un rato, la hipoxia, los quimiorreceptores que se activan por una falta de una mecánica respiratoria adecuada, muy frecuente en lo que es la apnea del sueño, que viene muy de la mano con la obesidad y que genera impulsos simpáticos, algunas dietas ricas en calcio, algunos tratamientos farmacológicos que tienden a incrementar los niveles de calcio y que van a favorecer los cambios de la vasculatura en general, pues van a también a incrementar la presión arterial, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el más importante y que es donde actúa la mayor parte de los fármacos antihipertensivos que tenemos, ¿sí? Del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues ustedes ya lo saben de memoria. El inicio lo tendremos en la arteria aferente del riñón, donde al pasar por el aparato yuxtaglomerular, si estas células del aparato yuxtaglomerular detectan una hipoperfusión, una reducción del volumen sanguíneo, van a activarse produciendo, liberando renina a la circulación, y esta renina va a tener, es una enzima que tiene efectos sobre el angiotensinógeno, que se produce principalmente en hígado, no es el único sitio, pero la mayor cantidad se produce en hígado, y ese angiotensinógeno, por efecto de la renina, se va a convertir en angiotensina 1. La angiotensina 1, al ir al torrente sanguíneo y pasar por pulmón, por efecto de la enzima convertidora angiotensina, se va a transformar en angiotensina 2. Igual, la enzima convertidora angiotensina no solo se encuentra en pulmón, ahí es donde se encuentra la mayor cantidad, pero igual se produce en otros órganos, ¿sale? Pero bueno, al convertirse la angiotensina 1 en angiotensina 2, este es un potente vasoconstrictor, muy potente vasoconstrictor, que nos va a llevar a diferentes acciones. Uno va a activar el sistema simpático, va a aumentar la vasoconstricción, va a aumentar las resistencias vasculares para mejorar la presión arterial. Dos, va a ser que a través de la aldosterona y del sistema de reabsorción de sodio y agua a nivel renal del túbulo contorneado,
se reabsorba agua, se reabsorba sodio y mejore el volumen circulante, ¿sí? Igual estimula la glándula suprarrenal para que se libere aldosterona y se potencialice este efecto. A nivel vascular, tiene una vasoconstricción, genera una vasoconstricción arteriolar que va a incrementar la presión sanguínea. A nivel de la hipófisis, va a liberar la hormona antidiurética y va a estimular el reflejo de la sed. A nivel de órganos, como son a mejorar la perfusión del aparato yuxtaglomerular, y en ese caso tendría que